En YouTube también un saludo especial para los hermanos que mirarán en diferido. Bueno, muy importante lo que hemos oído. Pero yo quiero que como que adquiramos algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes adquieran? Que puedan estar en una reunión y puedan, porque recuerdan el versículo que dice que hay que tener un corazón que entendido, ¿ya? Y entender significa que tú puedes comprender las cosas, pero para yo comprender las cosas tengo que asimilarlas, tengo que inferirlas y inquirirlas. Entonces, vamos a decir, el hermano Gilmar pasa y da la enseñanza. Lo bonito fuera que todos nosotros pudiéramos retener la cita bíblica, aunque fuera, ¿ya? ¿Cuál fue la primera cita bíblica? Hermano Juan. Génesis capítulo ¿qué? No, Génesis 6 y versículo 9. ¿Y qué decía? Y era Noé ¿qué? Un hombre justo, y a mí me llamó la atención que dice perfecto en sus generaciones, ¿ya? Después de eso hubo otra cita bíblica que fue Génesis 7:1, ¿ya? Y después de eso hubo otra cita bíblica, ¿ya? Que nos fuimos, si no estoy mal, a 2 de Pedro 2:5, donde dice que Noé, que era pregonero de ¿qué? De justicia. Y que era, ¿cómo adquirió él la justicia? Y ahí nos fuimos a Hebreos 11:7, ¿cierto? Y dice que él, por la fe, condenó a aquel hombre aquel mundo de aquel entonces por su fe fue condenado, ¿ya? Y de ahí creo que nos fuimos a Ezequiel 14:14. Sí, fue a 14:14, Ezequiel 14:14, donde dice que si tuvieran los 3 hombres, ¿ya? Que era Noé, Daniel y Job, y si él mandara espada o lo que fuera, ellos serían salvos por su justicia, pero ni aún sus hijos, ¿ya? Y de ahí, como fueran salvos ellos, nos fuimos a 1 de Juan 2:7 o 3:7. 3:7, el que practica justicia es ¿qué? Es justo. Y después de ahí, creo que después de Juan llegamos a Romanos 1:17 y después Romanos 1:16. Les voy a decir algo muy importante que ustedes cuando estén en una conferencia puedan memorizar eso. Y yo ya lo hice normal, yo no utilicé ningún método de mnemotecnia, no, pero estaba yo pensando lo importante que es estar oyendo la palabra de Dios. Por eso dice, el entendido en la palabra que haya. ¿Ah? El entendido en la palabra que haya. ¿Recuerdan ese versículo? Vamos a mirar Proverbios 16, creo que 20. El entendido en la palabra, ¿haya qué? Haya el bien, por supuesto. 6:20, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? 6 o 16. 16:20, perdón. ¿Qué nos dice? El entendido en la palabra hallará el bien. Es muy importante, hermanos, que cuando ustedes vayan a una iglesia puedan entender y memorizar, porque así usted no pierde la enseñanza. Pero si usted no puede memorizar, se pierde la enseñanza, ¿sí o no, Juan? Y no es bueno perder la enseñanza. Recuerde que es muy importante entenderla y tratar de ir en el momento, estar donde debemos de estar, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Entonces, ahora vamos a mirar algo. Aquí Dios libra a todos por su justicia. Y eso era en el tiempo del juicio. Y lo sigue aún haciendo, pero ahora tenemos un pequeño problema que resolver. Cuando llegan las tinieblas, que eso va a pasar, el tiempo en que vivimos, va a suceder algo. Y vuelve y juega lo mismo. Vamos a ir a Apocalipsis 16:10. Cuando el reino de la bestia se cubre de tinieblas. Apocalipsis 16:10, que sucede en la quinta copa. Para ese entonces, los justos no estarán en la tierra porque han sido ¿qué? Llevados al cielo. Entonces es Apocalipsis 16:10, ¿qué nos dice? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y Bueno. blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mire, aquí encontramos, hermanos, esto es ya después del arrebatamiento, porque comienzan las copas de la ira. Por eso es que nosotros debemos de guardar, ¿qué? Su palabra. Pero la fe la adquirimos, o la justicia la adquirimos por la fe en la palabra. ¿Qué nos dice? En Apocalipsis 3.10, vamos a leer ahora Apocalipsis 3.10 para que miren el asunto acá, Apocalipsis 3.10. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3.10, hermano? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nosotros debemos de guardar su palabra. Pero ¿cómo yo guardo la palabra si no la alcanzo a retener? ¿Sí me comprende? ¿Cómo yo voy a memorizar algo? Y si no lo memorizo, ¿cómo voy a guardar si no lo memoricé, si no lo tengo en mi cerebro? ¿Ya? ¿Cómo voy a memorizar la tabla del 7 si no la puedo retener? Entonces aquí encontramos que esto se avecina. En la quinta copa, ya antes de la primera fue el arrebatamiento. Pero en la quinta copa se derrama, ¿qué? Tinieblas sobre el reino de ¿qué? De la bestia. Y los hombres que no habían obedecido a Dios, dice que se mordían las lenguas de ¿qué? De dolor. Pero que aún así dijeron cosas terribles contra Dios. Y eso usted lo puede ver ahorita en los videos. Había un muchacho que pertenece a eso de los trans y habló de Cristo en la cruz del Calvario, pero lo habló en blasfemia. ¿Ya sí me entiendes? O sea, no tienen temor de las cosas de Dios. Y por eso dice, hablaron contra Dios y aún así no se arrepintieron de ¿qué? De sus malas cosas. Entonces las tinieblas llegan para ellos, pero como hay un remanente que es llevado al cielo y otro se queda, entonces ahora viene el que se quedó, ¿qué debe de pasar? Ahora, ¿por qué blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron? Proverbios 18:21. Vamos a mirar eso. Proverbios 18:21. ¿Por qué blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron? ¿Qué nos dice Proverbios 18:21? Muy importante esto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, entonces la muerte y la vida están en el ¿qué? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Pero esto dice que hablaron y dijeron cosas contra Dios del cielo y no se arrepintieron. O sea que el poder está en ¿dónde? De la vida y de la muerte está en ¿dónde? En lo que tú hablas. Pero si hablaron contra Dios, ahí está la muerte. Por eso dice que el reino de la bestia fue lleno de tinieblas con la quinta copa de la ira de Dios. Por eso hay 4 juicios que son terribles, y que eso está ahí en Ezequiel 14 como el versículo 16, los 4 juicios terribles, si lo puede leer, que son la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia. Son 4 juicios terribles. ¿Es el 16 o cuál es, hermano? Sí, de ahí en adelante. Puede leer el 16, que dice juicios terribles. O el 18. 4 juicios terribles que dice que Dios manda sobre la tierra. Ezequiel 14, ya le voy a decir el versículo exactamente, es el 21, puede leerlo, hermano. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y mira, ahora viene algo, porque dice, pero yo saco un remanente aparte, que cumple las cosas de Dios, que hace esto. Y cuando ellos regresen te van a explicar a ti por qué ellos fueron librados y ustedes no. Y ahí ustedes entenderán que yo no hago ningún juicio sin causa.
Ese lo puede leer, eso está en el versículo, dice 23, ¿qué dice? Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, en Jerusalén. Entonces, Dios sabe las cosas. Y aquí es donde yo quiero que tengamos todos nosotros los que estamos en estudios bíblicos, hermano Cervantes, hermana Juliana y todos los hermanos, hermano Mauricio. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que usted está oyendo la palabra de Dios y usted tiene que tener mucho cuidado porque con lo que usted oye, usted está comprometido ¿a qué? A practicarlo. Y ese es el problema, que si usted lo oyó pero hizo caso omiso, o sea, no lo pudo retener, por eso es que dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. ¿Y qué es lo que retenemos de Cristo? Nosotros no retenemos la túnica, nosotros no retenemos el turbante, nosotros no retenemos las nada. Lo que retenemos de Cristo es su palabra. Eso es lo que tenemos. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Entonces, ¿por qué blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron? Eso leímos en Proverbios 18, 21. Ya puede leerlo nuevamente, hermano Gilmar. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida está en el poder ¿de qué? De la lengua. Por ahí hay un versículo que dice lo siguiente: el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. Eso es lo relativo, ¿ya? Pero aquí hay algo. ¿Cómo yo me libro de ese juicio que viene sobre la bestia que está en toda la tierra en ese momento, y las 5 copas del aire? Por el arrebatamiento. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te libraré de la hora de prueba que es de venir sobre el mundo entero. Y luego viene un premio. Retén lo que tienes ¿de qué? De Cristo, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Entonces ahora vamos a mirar un versículo, dice, ¿cuál es el poder de la lengua? ¿Para qué está la muerte y la vida? Mateo 12:47. ¿Cuál es el poder de la lengua? Mateo 12:47. Amén, hermano José Nina. Qué bendición que lo tenemos hoy conectado. Por acá lo estamos también esperando. Sigue, hermano Gilmar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo 12:47. 12:47, Mateo. Dame un segundito. Juan 12:47, discúlpeme. Juan 12:47. Juan 12:47. Muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque estamos nosotros viendo que ya estamos llegando al tiempo del fin. Por eso dice Jesucristo, será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Qué nos dice Juan 12:47? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? El último versículo. La palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. ¿Es el 48? 39. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese es, ¿qué versículo es ese? El 48. El 48. Entonces, aquí dice Proverbios 18:21, dice que el poder de la muerte y de la vida está ¿en dónde? En la lengua. En la lengua. Pero la lengua, ¿por qué tiene poder en vida y muerte? Uno se imagina. Tiene poder en eso. En que Jesucristo dijo, el que oye mi palabra, tiene quien le juzgue. Yo lo voy a juzgar, no. La palabra le juzgará en el día postrero. Entonces, por eso, el poder de la muerte
y de la vida está ¿en dónde? En la lengua. Porque es la palabra que lo va a juzgar en el día postrero. Entonces, cuando cae las tinieblas en la quinta copa sobre el reino de la bestia, ellos dicen que blasfemaron contra Dios del cielo y no se arrepintieron ¿de qué? De sus obras. Y el poder, ahí ellos desatan en su lengua el poder ¿de qué? De la muerte. Y aquí yo quiero que tengamos en cuenta que el Hijo de Dios puede ser, o sea, es librado como Job, Daniel, ¿y quién era el otro? Y Noé. Noé, Daniel y Job son librados por la justicia. Pero la fe viene, o sea, la justicia, la fe, en el Evangelio se revela la justicia, ¿por qué? Por fe. Entonces, cuando yo oigo la palabra, si está en mi lengua, escúcheme bien, y yo no la creo, eso es para muerte. Pero si la palabra de Dios, el Evangelio está en mi lengua, y yo lo creo por fe, es para vida. Entonces, el reino de la bestia se llena de tinieblas porque ellos oyen la palabra, pero no la creen. Entonces, para muerte. Por eso dice que ellos blasfemaron contra Dios del cielo y ni aún así se arrepintieron de sus obras. Ni aún así se arrepintieron de sus obras. Ahora, ¿cuándo son las palabras que me condenan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Y cuáles son las palabras que me dan vida? ¿Cuáles son las palabras que me condenan y cuáles son las palabras que realmente a mí me dan esa vida? Romanos 3:4. Romanos 3:4. Este versículo a mí me llamó la atención cuando estaba sacando el estudio. Léalo, por favor, hermano Gilmar. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces vienen los 4 juicios sobre la tierra. Entre esos estamos analizando la quinta copa. Se llena de tinieblas y un dolor terrible en esas lenguas. Claro, hay dolor terrible en esas lenguas porque no tienen la verdad. Pero aquí está, ¿por qué está el poder en la lengua de muerte y de vida? ¿Ya? De aquí es donde yo tengo que tener un conocimiento previo, hermano Francisco. Que todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Y que solamente Dios es ¿qué? Veraz. O sea que todas las palabras que yo oigo de Dios, esas son verdad. Y todas las palabras que yo oigo del mundo, que está ya mirándose la bestia gobernando, es mentira. Por eso es que ¿cuál es la verdad de Dios? Que Dios hizo al hombre varón y hembra. Esa es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios me trae a mí ¿qué? Vida, porque yo creo en eso. Pero resulta que yo no sé ese versículo que dice, para que se cumpla lo que dice en Romanos, dice, para que sea justificado ¿en qué? En tus palabras y venzas cuando fueres ¿qué? Juzgado. Este es un mensaje para las personas que quieran vencer en el día del juicio. Si hay llevado una persona al juicio, ¿cómo va a vencer? Cuando está con la verdad. Pero ¿cuándo va a perder? Cuando está con la mentira. Entonces la persona oye que Dios es veraz y dijo, Dios los creó varón y hembra. Pero aparece el enemigo, Satanás, y lanza, yo no sé si por Wi-Fi o por donde sea, le lanza un pensamiento a la persona. Y entonces la persona comienza a pensar y ya, no, pero es que yo siento que yo soy así. En este momento le está entrando lo que se llama un dardo de fuego del enemigo. Y entonces cambian la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Y profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y por eso es que el poder de la muerte y de la vida está ¿en dónde? En la lengua. Porque ya no solamente lo piensan, sino lo publican. Y quieren que todo el mundo crean lo mismo. Y eso
es un factor que es contrario a la libertad total de la otra persona. La otra persona en el libre albedrío haga lo que quiera, siempre y cuando a mí no me moleste mi libertad, ni la libertad de los demás. Eso es el libre albedrío. Pero yo le voy a decir algo. En su boca está el poder de la muerte y de la vida. Así que quédate con Dios, que Él es verdadero, veraz. Y todo lo que dice Dios, esa es la verdad. Y no te quedes con lo que dice el hombre, porque el hombre dice muchas mentiras. Entonces ya encontramos nosotros cuáles son las palabras que me condenan y cuáles son las palabras que me hacen triunfar en el qué, en el juicio, cuando yo soy juzgado. O sea, me hacen vencer. Ahora, ¿cómo atestiguamos que Dios es veraz? ¿Cómo yo atestiguo que Dios es veraz? Porque entonces, bueno, pero es que yo no creo eso. Bueno, vamos a llamar a los testigos que Dios es veraz. Sí, porque está diciendo, no, es que Dios dijo, lo hizo varón y hembra. Esa es la verdad. Lo que de ahí para allá se invente es mentira. Entonces vamos a mirar en el libro de Juan 3, versículos 33 y 34, ¿cómo atestiguamos que Dios es veraz? Atestiguamos que Dios es veraz. Juan 3, 33 y versículo 34, hermano Gilmar. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Mire, el que recibe, hermano Juan recibió el testimonio de Cristo. Usted ha confirmado que lo que se le predicó, que Cristo predicó, es que veraz, que es verdad, por eso usted entonces cuando usted atestigua de eso, usted recibe. ¿Ya? Pero si usted rechaza esa misma palabra, en su boca está, ¿qué? El poder de la muerte y de la vida. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque por eso el apóstol Pablo dice en una manera muy, que siempre anoche a las 2 de la mañana estaba dando yo un estudio bíblico, bueno, hoy en la madrugada, estaba dando un estudio bíblico y yo decía eso, que ese versículo para mí era un poco difícil de comprender. Cuando el apóstol Pablo dice, todo yo lo he perdido y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Entonces yo miraba mi fábrica, miraba el edificio, miraba todo lo que yo tenía y yo no podía comprender el versículo, pero yo decía, pero si Pablo lo dice, debe ser por algo. Pero comprenderlo, por eso volvemos a lo mismo. Tú hablas lo que ya tienes lo que ya sabes, pero tú no puedes hablar lo que no sabes, aunque hay unos que hablan lo que no saben. Pero por eso nosotros hablamos lo que hemos, entonces nosotros atestiguamos que Jesucristo es veraz. Entonces cuando uno comienza a mirar eso, ¿por qué él todo lo llama como basura y que lo pierde? Por ganarse a Cristo. Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces tiene uno que tener una mente un poquito futurista. Saber que a la larga de la vida, ¿qué va a pasar? Que a la larga de la vida yo no me llevo nada de lo que me he matado acá por conseguir. Yo no sé Bill Gates qué hace inventando mentiras para poder vender su carne sintética. Porque eso ya se hace con la nanotecnología, que es la multiplicación de las células vivas, y es una carne normal, la puede consumir cualquiera, pero él quiere tumbar el negocio de los demás, y entonces le metió culpa al ganado que está contaminando el medio ambiente, y ya son culpables, como las vacas no pueden hablar, pues no se pueden defender, ¿ya? Entonces lo que el otro está buscando es ¿qué? El dinero. Pero a mí me gustaría tenerlo de frente y decirle a él, ¿qué va a hacer si a la larga usted se muere? ¿Para qué tanta ambición?
Se alarga, usted se muere. Haga el invento. Pero no trate de surgir pisoteando a los demás, a los granjeros, a los que tienen sus redes y todo eso. Entonces aquí es donde viene que en la lengua de él también está el poder de ¿qué? De la muerte y de la vida. Y de eso nadie se escapa. De eso nadie escapa. Puede tener el nombre que tenga y nadie se escapa. Ahora, ya nosotros hemos leído en Juan 3:33, puede leer el 33 y el 34 nuevamente, hermano Gilmar. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces acá, el que recibe el testimonio de Jesucristo, atestigua que Dios es ¿qué? Verdadero. Y el que Dios envía, las palabras de ¿quién habla? Las de Dios. Eso es correcto. El que Dios envía y da su palabra, esa palabra ¿qué hace? O sea, Dios lo envió, Dios predique el evangelio. ¿Qué hace esa palabra? Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. ¿Qué hace esa palabra? Hermano Johnny y Melba Ortiz, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hermano José Nina, bendiciones. Hermana Adriana Sea, bendiciones. Dios les bendiga. Puede seguir, hermano Gilmar. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí está. Envió su palabra y ¿qué? Los sanó. ¿Y los libró de qué? De su ruina. Aquí es donde Dios ya envió su palabra. Y Jesucristo fue un pregonero y los apóstoles pregoneros también del evangelio. Pero el asunto clave, hermanos, es que tenemos que obedecer esa palabra y servirle a Dios. ¿Ya? Y de esa manera Dios, así como libró a Noé, Daniel y Job, a estos tres varones, en cualquier juicio los libró a ellos, más a sus hijos o hijas o familiares no los pudo librar. Porque cada uno, por eso dice un versículo, el padre no responde por el pecado del hijo, ni el hijo responde por el pecado de ¿qué? Del padre, sino que cada uno es responsable. Entonces nosotros predicamos el evangelio, pero hermanos, usted tiene que hacer su parte y yo tengo que hacer mi parte, porque si no, el que no hace su parte se queda en el arrebatamiento y entra a ese reino de la bestia que va a ser mundial, y sobre ese reino de la bestia va la quinta copa y se llena de ¿qué? De tinieblas. O sea que se acaba toda enseñanza. Toda enseñanza. Por eso que les duele la lengua. Se mordían la lengua del dolor y blasfemaron contra él porque ya no hay ninguna enseñanza en ellos. Entonces, cuando Dios envía o el que da la palabra, lo primero hay que una sanidad espiritual es la parte importante y los libra de la ruina. ¿Qué sucede cuando el que Dios envía hace la exposición de sus palabras? ¿Qué hace al que Dios envía? Le dice Juan, vamos a hacer una escena así en el tiempo. Está Jesucristo y llama a Juan. Juan, yo quiero que usted vaya a predicar el evangelio. Y entonces usted va a exponer la palabra. ¿Qué sucede cuando Dios, al que Dios envía, él hace la exposición de tus palabras? Salmo 119, 130. Y aquí es donde viene lo que contrarresta lo que sucede en la quinta copa. ¿Qué dice ahí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Esa exposición de las palabras del evangelio alumbra. Y entonces yo ya no estoy en ¿qué? En tinieblas. Pero el reino de la bestia sí va a estar en tinieblas. Ahora vamos para seguir el siguiente versículo. ¿A quién debemos de mirar para ser alumbrados? Todos sabemos que a Cristo. Pero vamos a mirar Salmo 34:5. Salmo 34:5. ¿A quién debemos de mirar para ser alumbrados? Esto para todos los que están conectados. Recuerden que hoy oímos evangelio por todas partes. Hoy hay predicadores por todas partes, pero ustedes deben de oír lo que ese predicador diga y que esté de acuerdo a las sanas palabras de Cristo. Acuérdense de eso.
Porque si usted está de acuerdo con las sanas palabras de Cristo, usted está atestiguando que Dios es ¿qué? Veraz. Y también está atestiguando que todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Pero si usted atestigua que Dios es veraz, cuando usted vaya a ese juicio de quiénes son los arrebatados, usted va a vencer en el día de que sea juzgado. ¿Qué nos dice Salmo 34:5? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron ¿qué? Alumbrado. O sea, hay que mirar a Cristo todo el tiempo. Y fueron ¿qué? Alumbrados. Ahora, ¿con qué Dios nos alumbra? Salmos 19 y versículo 8. Porque dice que fueron alumbrados, pero ¿con qué Dios nos alumbra? Aquí es donde viene un versículo muy bonito, ya, que es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta cómo Dios nos alumbra, porque aquí en este salón tenemos luces que nos alumbran, pero ¿qué es lo que Dios, cómo Dios nos alumbra? Salmo 19, versículo 8, ¿qué nos dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, los preceptos, los estatutos, las leyes, los mandamientos, el precepto de Dios es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. Y alguien, bueno, pero el hermano Henry usa gafas. No son estos ojos los que alumbran. ¿Ya? Uno se pregunta, entonces, ¿cuáles ojos? Porque estos son los únicos que yo conozco. Hay otros ojos, por eso es que tenemos que tener en cuenta. Mucho, dice, el Dios de este siglo secó el entendimiento. ¿Y cómo puede cegar donde no hay ojos? Entonces, los preceptos de Dios es lo que alumbra ¿qué? Los ojos. Ahora, ¿cuáles son los ojos que alumbra? ¿Cuáles son los ojos que alumbra? ¿Qué me dice hermano Francisco? Que ha estado ya bastante en enseñanza bíblica. ¿Cuáles son los ojos que alumbra? Los preceptos de Dios. ¿Los ojos de qué, hermano Noé? ¿Los ojos de qué, hermano? Del alma. De la mente. Vamos a leer Efesios 1:18. El versículo lo conocemos todos. No, todos lo conocemos todos. Efesios 1:18. Efesios 1:18. ¿Qué nos dice? Ese versículo lo conocemos todos. Pero mira, pero para que eso suceda, mire, Pablo dice que está orando por los hermanos de Éfeso para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, cuando me da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, que es el Evangelio, el 18 dice lo siguiente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los Mire, santos. alumbrando los ojos de qué? Del entendimiento. ¿Por qué tiene que alumbrarme los ojos del entendimiento? Para que yo sepa a una esperanza que Él me ha llamado y a una riqueza que yo aquí no la veo. Y cuando a mí me predicaron, yo no pensaba que eso era una riqueza, pero hoy en día sé que es una riqueza. Y es una riqueza perdurable. Porque la de aquí, esta tierra, Jesucristo dijo, engañosas son las riquezas. ¿Y por qué son engañosas, hermano Juan y hermano Francisco? Porque yo me muero. Y nada me llevo. Nada me llevo. He jugado un teatrico de engaño. Sí, un teatrico ahí de engaño. ¿Por qué el hermano Juan va a hacer una carrera? Porque necesita un dinero. ¿Y eso para qué? Para sobrevivir. Pero las riquezas, cuando se ambicionan, es un engaño. Por eso las riquezas han engañado a muchos hombres muy elocuentes. ¿En qué? En el árbol de la sabiduría del bien y del mal. El que descubrió la nanotecnología es programar la materia. Imagínense ese adelanto. Y entonces viene, no, yo tengo que vender esto y voy a hacer dinero. ¿Y para quién? Jesucristo mismo pone, dice, había un hombre que había hecho mucho dinero y tenía, Dios no, ha producido tanto la cosecha que voy a tumbar esto y voy a hacer nuevos almacenes para guardar todo lo que yo he producido. Y mientras él estaba haciendo todas esas
cuentas, hay una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién será lo que tú has cosechado? Entonces aquí es donde yo he llegado a comprender lo que dijo Pablo. Todo lo tengo, ¿por qué? ¿Para ganarme a quién? En ese sentido es correcto. En el sentido de supervivencia, no. ¿Por qué? Porque yo necesito sobrevivir. ¿Sí me entiendes? Necesitamos un trabajo para sobrevivir. No, eso no es malo. Pero en el momento en que yo cambio el orden de prioridades, ahí está el problema. Y entonces eso me afecta también, ¿qué? Lo que yo vaya a hablar. Ahora, ¿cuáles son los ojos que alumbra? ¿Los ojos de qué, hermano Francisco? Hermano Juan, del entendimiento. Esos son los ojos que alumbran. ¿Cómo adquiero un buen entendimiento? ¿Cómo yo adquiero? Porque ya alumbra los ojos del entendimiento, pero ¿cómo yo adquiero un buen entendimiento? Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Aquí, ¿cómo yo adquiero un buen entendimiento? Porque ese es el problema. 111, versículo 10, ¿qué nos dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, yo voy a adquirir un buen entendimiento solamente cuando yo practico, ¿qué? Sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Por eso el martes pasado hablábamos de que la ley, cuando a mí me agrada, hermano Noé, cuando a mí me agrada hacer la voluntad de Dios, ¿qué Dios pone en mi corazón? Su ley, ¿se acuerdan? Y la ley en mí produce, ¿qué? Orden. Me evita que yo me estrelle y sea herido o pierda la vida. Y aquí lo bonito es que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican, ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, cuando las tinieblas llegaron sobre el reino de la bestia, pero como Dios es el que alumbra, ellos no tienen buen, ¿qué? Entendimiento. Así de sencillo, no tienen buen entendimiento. Entonces por eso se mordían sus lenguas y al no tener buen entendimiento también blasfemaban contra ¿qué? Contra el Dios del cielo y, lo más tremendo, no se arrepintieron. Pero yo quiero saber algo. Si yo estoy aquí en la tierra y estoy viendo que el mundo va en declive, que todos los gobiernos están mal, que hay gente que piensan de una manera y otra gente de otra manera, que la verdad brilla por su ausencia en las bocas de los políticos, que lo único que hay es demagogia en los políticos y engaño, que no tienen el concepto de la verdad para nada. Y aquí es donde viene el problema. ¿Qué papel hacemos los hijos de Dios? ¿Ya? ¿Hasta dónde yo me atestigo que Dios es veraz? ¿Y en qué momento yo puedo perder esa oportunidad de ser librado de qué? De los juicios de Dios, como Job, como Noé y como Daniel. Bueno, lo dije al contrario. Como Noé, Daniel y Job. Entonces, si yo no atestigo que Dios es veraz, el poder de la muerte y de la vida está ¿qué? En la lengua, porque yo no puedo todo testificar. Y entonces yo me encuentro que me quedo del arrebatamiento. Y aquí es donde viene una, vamos a decir, una oportunidad para los que se quedan. El que carece de buen entendimiento, ¿qué hace? El que carece de buen entendimiento, ¿qué hace? Ahora vamos a mirar cómo yo adquiero buen entendimiento, practicando ¿qué? Sus mandamientos. Adquiero buen entendimiento. Pero ahora el que carece de buen entendimiento, ¿qué hace? Pues no practica sus mandamientos y hay algo que hace. Libro de Proverbios 11:12. Ese libro de Proverbios 11:12 nos dice lo siguiente, hermanos, que el que carece de entendimiento aborrece a su prójimo. ¿Cómo nos dice ahí, hermano? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Menosprecia a su prójimo.
Pero resulta que si practican los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento. Entonces, si lo practica, ese mandamiento, en él hay luz. Pero el que carece de ese entendimiento, ese buen entendimiento, menosprecia ¿a qué? A su prójimo. Hago la pregunta. ¿Qué es lo que hace los grupos progresistas, los grupos de la agenda woke? ¿Qué es lo que hacen estas personas? Menospreciar a todo el que no piensa como ellos. ¿En dónde está el buen entendimiento de que amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué hace el cristiano cuando encuentra un trans? Le dice, Cristo te ama y yo te amo. Lo que no ama es el pecado. Está que el buen entendimiento que es por practicar que los mandamientos de Dios, en el cual se encuentra amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que más explicado para una persona de estas, no puede haber otra explicación. Si usted odia a los cristianos porque predican la verdad, ¿quién está mal? Y si los cristianos te aman aunque tú los odies, ¿quién está mal y quién está bien? Aquí preguntémonos. No es que yo los odio porque ustedes a mí no me aceptan. A usted lo aceptamos. Lo que no aceptamos es el engaño que Satanás puso en ti. Por eso nosotros atestiguamos que Dios es veraz. ¿Y por qué Dios es veraz? Porque dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Y lo hizo qué? Varón y hembra. Esa es la verdad de Dios. Y todo hombre es mentiroso. Aquí es donde vemos lo siguiente. Ahora, ¿en qué carece el buen entendimiento? En que no ama a su prójimo. ¿En qué el que posee buen entendimiento, qué ama? Proverbios 19:8. El que posee buen entendimiento, ¿qué ama? Proverbios 19:8, ¿qué nos dice? Vamos a mirar. ¿Qué nos dice? El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, el que posee entendimiento, lo primero que ama es ¿qué? Su alma. Y luego ama ¿a qué? A su prójimo. Entonces, yo los invito a que todos adquieran buen entendimiento. Será mucho pedirles. Porque usted va a amar su alma. Ahora, ese ama su alma. Pero ahora viene. Resulta que vamos a hablar ya de que el que tiene buen entendimiento ama su alma. Pero resulta que hizo algo que no lo dejó entrar en el arrebatamiento. ¿Ya? Las vírgenes entraron a las bodas del Cordero y escasamente alcanzaron a llegar con la lámpara encendida y no pudieron compartir nada porque las lámparas se apagaban. Pero ahora viene el que ama su alma, ¿qué no debe temer? El que ama su alma, porque el que ama su alma ya tiene un entendimiento. Pero vamos a decir, se quedó en el arrebatamiento. O sea que le tocó estar en el reino de ¿qué? De la bestia. Y le tocó que le haya caído la quinta copa en el reino de la bestia y él sufrir también persecución. Y entonces vamos a ver, el que ama su alma, ¿qué no debe temer? ¿Qué no debe temer el que ama su alma? O sea, el que ya tiene este conocimiento y se quedó en el arrebatamiento, ¿qué no debe temer? Esto es importantísimo. No estoy deseando que alguien se quede, no. Mi deseo es que todos estemos en el arrebatamiento. Pero estos videos estarán y lo mirarán. Y de pronto alguno llegará a este video en el momento, Dios tendrá este video para aquella persona que está en un momento ya que se ha quedado, que tenga este video. El que ama su alma, por eso es que dice, el que tiene buen entendimiento ama ¿qué? Su alma. Pero el que ama su alma, ¿qué no debe temer? Miren lo que dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Entonces yo tengo buen entendimiento, amo mi alma, pero tengo que saber eso. ¿Cómo nos dice el versículo? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces resulta que el hermano, temed más bien aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien. Entonces, el hermano se quedó. Y resulta que hay una persecución. Usted tiene que negar a ese Jesucristo. Usted tiene que negar a ese Dios. Porque aquí todos
somos así. El hermano, no, yo no voy a negarlo. Y entonces el hermano entra en pánico porque mira al otro que le están cortando la cabeza. Pero resulta que se sienta en la computadora y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Entonces él adquiere esa palabra. Y él dice, todo hombre es ¿qué? Mentiroso, pero Dios es ¿qué? Veraz. Entonces el hermano, aquí entra algo muy importante. Y es, nosotros hemos leído que este hermano menosprecia ahora una vida. Pero ¿cuál es la vida que menosprecia? La física. Pero la menosprecia porque aprecia ¿qué? La otra vida. Entonces volvemos a lo mismo. Nadie puede servir ¿a quién? A dos señores. A dos señores. Esto es para los que se han quedado en el arrebatamiento. Esto no es para los que se van. Esto es para los que se han quedado. Se han quedado, ya les toca enfrentar eso. Si tienen este conocimiento, no van a padecer. Porque dicen, ¿usted cree que a mí me mata? ¿Es que eso me va a borrar de mi existencia? No. Yo muero por Jesucristo. Porque mi alma usted no la puede matar. Dígame cómo va a matar mi alma. Matará mi cuerpo, pero mi alma no. Eso solamente lo puede el que tiene buen ¿qué? Entendimiento. Porque Dios es ¿qué? Veraz. ¿Qué posee el buen entendimiento? Ama su alma. El que ama su alma, ¿qué no debe tener? La muerte. ¿Qué debo de saber para no temer a los que matan el cuerpo? ¿Qué yo debo de saber para no temer a los que matan el cuerpo? Juan 12:24. Juan 12:24. O sea, yo ya estoy en este problema, ya me quedé del arrebatamiento, vamos a decirlo así, de una manera para que no se oiga como muy jactancioso. Entonces, estamos todos y tenemos que ayudarnos. En Juan 12:24, ¿qué nos dice hermano Gilmar? 12:44. 12:24. ¿Qué nos dice? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida. El que ama su vida la perderá. Un momentico. Está frente en la gran tribulación y dice, su vida o usted deja de creer en el Evangelio y tiene su vida. O usted sigue creyendo en el Evangelio, pero pierde su vida. Entonces yo tengo aquí saber a cuál vida amar. Hermano Noé, ¿a cuál vida vamos a amar más? ¿A la física o a la vida eterna? Entonces, el que ame la vida física, no, yo no quiero que me maten. Primero, es una mentira. Porque de todas maneras, algún día se va a ¿qué? Morir. Sí, eso es todo. Solamente que le están adelantando el ticket de ida. Nada más. Pero de todas maneras se va a ir, entonces, listo. Pero si usted ama esa vida, va a perderla. La otra. Eterna. Con Dios es cosa seria, ¿sí o no? Con Dios no, o uno o lo otro. O tinieblas o luz. Y siga leyendo. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso, ¿cómo yo puedo aborrecer la vida en este mundo? Aborreciendo las obras de ¿qué? De la carne. Sí, eso es, del pecado, eso es. Ahora, ¿qué debo de saber para no temer a los que matan el cuerpo? Eso, que yo no tengo que amar la vida mía. Mire, los apóstoles, ellos, todos los 10 apóstoles murieron de una manera trágica. Solamente Juan, el discípulo amado, fue desterrado a una isla y murió ya de viejo. Pero todos los demás fueron aserrados, crucificados, fueron asesinados y de todo. ¿Y por qué ellos tenían esa convicción de ir hasta la muerte? Porque tenían algo. Sabían ya todo esto. Y sabían que ahí no terminaba la vida. Satanás es muy mentiroso.
Y él cree que por gobernar 3 añitos y medio se va a arreglar todo. No, él ya sabe que lo tiene perdido desde el comienzo. Y por eso él dice, ha descendido con grande ira porque sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. Pero nosotros debemos de saber esto porque podemos ser engañados. Y usted no puede dejarse engañar, hermano. Se quedó el arrebatamiento. Bueno, lo sentimos y todos nosotros en nuestro deseo es estar en el arrebatamiento. Nos quedamos, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante esta enseñanza bíblica de hoy, porque es una enseñanza que te pone los pies en el suelo. Nosotros no podemos dejarnos engañar por el mundo. Recuerden, nosotros amamos a los enemigos, pero no amamos lo que hay en el enemigo, que eso es diferente. Ahora, ¿qué debo de saber para no temer a los que matan el cuerpo? Pues esto, que la vida de todas maneras, tengo que aborrecer esa vida terrenal, esa vida de la carne. ¿Qué vida menosprecio aborrezco? ¿Qué vida aborrezco para la vida eterna guardar? Porque eso es lo que dice ahí en Juan. Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? La guardará. Entonces, ¿cuál es esa vida? Vamos a leer en el libro de Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y este es un versículo que es un poquito duro para mí, pero tengo que leerlo. No es fácil, pero hay que leerlo. ¿Qué nos dice 12? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, esa es la manera de aborrecer la vida. El que ama su vida, ¿qué? Hermano Noé, la perderá. Pero el que aborrece su vida, la guardará para vida eterna. Aborrecer es menospreciar. Pero yo menosprecio la vida con relación a algo. No porque me da... El que se suicida menosprecia la vida, pero él no tiene ninguna relación. Está lleno de un demonio que lo destruyó ya. Yo menosprecio la vida porque sé que la estoy guardando para vida, ¿qué? Eterna. Y ellos dicen, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Está hablando de los apóstoles y de todos aquellos que cuando llegue la quinta copa y hay cristianos dentro de ese ambiente, tienen que aprender eso. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma, ¿qué? No la pueden matar. Eso es bien importante. Por eso es que, ¿cómo adquirió Noé la fe? O ¿cómo adquirió la justicia? Es la palabra. ¿Cómo adquirió la justicia? Por la fe condenó al mundo de aquel entonces, y nosotros también. Todo cristiano que le bajan la cabeza y tiene esa fe, con esa fe va a condenar ese reino de la bestia. Ahora, al final, ya la última pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Porque ya dice que el que aborrece su vida la guardará para vida eterna. Pero yo aborrezco la vida con relación a algo. Escúcheme bien, yo no puedo decir, no, a mí no me importa la vida. No. Es cuando yo me encuentre en la gran tribulación. Si es que no logre, pero mi fe es que todos estemos en el arrebatamiento. Pero estoy dando esta enseñanza por si de pronto alguien se queda, por lo menos tenga una enseñanza después de la quedada. ¿Ya? Entonces, usted aborrece su vida, no la vida que tienes ahorita en el Señor, no. Aborrece esa vida con relación a algo, que alguien venga de este sistema, de la bestia, porque recuerda que la bestia pide a la humanidad que le hagan una imagen, ¿ya? Y cuando la bestia pide a la humanidad que le hagan una imagen, le están haciendo la imagen a la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es la que precisamente va a ordenar que tiene que morir aquel que no se mande a poner la bestia, la marca. Por eso el Parlamento Europeo sacó 3 leyes
contra la inteligencia artificial porque se están pasando. Ya en China, las cámaras están vigilando todo. Las redes sociales, si alguien habla contra el gobierno de China, entonces le ponen puntos. Y ya si va perdiendo puntos, entonces va a coger el tren, ya no puede coger el tren porque está bloqueado. Si va a sacar dinero del banco, ya no puede porque también está bloqueado. Entonces el Parlamento Europeo, viendo eso, el peligro que viene, sacaron 3 leyes. La primera, que no aceptan la vigilancia masiva. Segundo, que no aceptan que la inteligencia artificial califique la vida con puntos de las personas, porque ya es un abuso de la libertad y de la expresión de la palabra. Y tercero, que no haya dentro de la inteligencia artificial, una inteligencia o una policía que sea, ¿cómo se dice esa? No conspirativa, sino una policía que se anticipa ante los hechos. Entonces llega y alguien dice, no, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y aquí lo que hay que obedecer es a las palabras de Cristo. Entonces la inteligencia artificial mira eso en las redes sociales, hay que perseguir a él. Porque es un asesino, es un criminal contra el sistema. ¿Sí me entiende? Entonces hay una policía que sale a buscarlo porque es un criminal, porque está hablando contra el sistema. Y resulta que esa inteligencia artificial es la que tiene la imagen que manda a mandar a todos. Entonces, por eso el Parlamento Europeo hizo esas 3 leyes para que no se excedan. ¿Las van a cumplir? No las van a cumplir. Entonces, hermanos, vamos a mirar qué es la vida eterna. Mateo 17:3 y terminamos la enseñanza ahí. 56 minutos llevamos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cualquiera que aborrece su vida frente a este acontecimiento, recuerde que yo no estoy hablando ahorita. Nosotros no aborrecemos la vida. Hermano, ahorita no, nosotros amamos nuestra vida aquí. Pero nosotros aborrecemos la vida con referencia a ese plan. Si la bestia, si el anticristo o usted deja de creer en eso, sí, yo aborrezco la vida, mándeme, no me importa, porque yo estoy guardándola ¿para qué? Para vida eterna. Pero si yo amo esa vida, no me maten, y está bien, yo renuncio a las cosas de Dios, ahí usted va a perder la de vida eterna. El que quiera salvar su vida, que la perderá. Pero ¿cuál es la que perderá? De todas maneras la va a perder porque se va a morir, pero va a perder la segunda. Entonces aquí, ¿qué es la vida eterna? Lo que usted haga. Por eso muchos dicen, pero hermano, es que ya los que se quedan del arrebatamiento ya no pueden ser salvos. Claro que sí. Ahí hay un versículo en Apocalipsis que le dice uno de los ancianos, y estos que son de ropas blancas, ¿quiénes son? Y Juan el Bautista, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran ¿qué? Tribulación. Los cuales, dice, han limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces cualquiera que, por eso es el juicio de Dios, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, ¿en qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es conocer a Dios? Primera de Juan 2:4, todo eso lo debemos de saber ya. Dice, si alguno dice que le conoce y no guarda su mandamiento, el tal es que mentiroso, y la verdad de Cristo no está en él. Entonces, mis amados hermanos, esta enseñanza bíblica no es que estoy deseando que usted se quede. Estoy diciéndole a ustedes lo importante que es meternos con Dios en este tiempo. Pero por si algún motivo usted llega a quedarse, que no es mi deseo, lo digo de corazón, no es mi deseo, pero por algún motivo llega a quedarse, quiero que tenga también esta enseñanza. Quiero que la tenga y sepa que no está todo perdido. Por eso es que hay un versículo que dice, porque si usted sabe que no está todo perdido es porque no sé hay qué, todavía hay fe. Y dice, esta es la fe, esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, estoy plenamente persuadido
doblemente convencido de que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que se le mandó a hacer. Señor, enséñanos cada día a hablar solamente tu palabra, porque tú eres veraz y todo hombre mentiroso. Señor, elimina de nuestras vidas, cuando vayamos a predicar, elimina de nuestra mente nuestros puntos de vista personal. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que prediquemos tu palabra tal y cual como salió de tus labios, porque el que es enviado por Dios, las palabras de Dios solamente habla. Juan 3:34. Padre Celestial, te doy gracias porque hay un pueblo que oye tu palabra. Y Señor, te doy gracias porque tu misericordia nos ha salvado. No es que nosotros, por nuestros hechos o méritos, hayamos conseguido lo que somos, sino es por tu misericordia. Te presento delante de ti a todos los hermanos que están o estuvieron conectados en esta red de Facebook, de Libni, de Instagram, y los que mirarán en diferido en YouTube. Los presento, Señor, para que tú les dé un buen entendimiento y sus almas sean sanas y sean librados de la ruina venidera. Padre Celestial, damos una vez agradecidos por todo lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube.